las bendiciones del Señor. Por algo estamos de fiesta. Una de las experiencias interesantes que como padres tenemos, cuando comenzamos a contarle a nuestros hijos la historia. Veas, en esta calle, en este sitio, entonces fue donde conocí a su mamá. Entonces, o cómo es que dice por ahí la canción, eran tirándonos piedritas en la quebrada. Así fue como empezaron papá y mamá, y ahora son ¿cuántos? 14 y siguen tirando piedras, ¿o qué? Pues cuando comenzamos a contarle a nuestros hijos, o que esta fue el primer sitio donde vivimos, o que comenzamos a sacar esas fotos de aniversarios, del matrimonio, entonces tantas veces hasta nuestros hijos, y este sí era usted mamá, y este sí era usted papá, ¿qué le pasó? En fin, en todo caso, al comenzar a hacer historia, a ellos les brillan los ojos, les salta el corazón, porque saben que esa historia les pertenece. Que aun cuando o no hubieran nacido, generalmente los hijos nos hacen el reclamo, muchos a ustedes seguramente se lo hicieron porque no me invitaron al matrimonio, ¿cierto? En fin, aun cuando no habían nacido, aun cuando eran tan pequeñitos, cuando ustedes comienzan a recobrar todas esas experiencias, todas esas historias, saben que eso les pertenece. Esa es una dimensión muy interesante que yo los quiero invitar a que esta noche tomemos conciencia. Nuestro ser histórico, nuestro ser en el tiempo, es allí precisamente donde el Señor actúa. El Señor actúa en un tiempo específico, el nuestro, el de nuestra vida. El Señor actúa en un espacio específico, en una geografía, en unas ciudades, en unos barrios, en unas veredas, en unas realidades de tiempo, espacio y allí en ese ámbito de relación. Y en esa historia el Señor hace su historia de salvación. Por eso muchas veces les he dicho que cuando a un judío o a un cristiano, a alguien que tenga una fe basada en las Sagradas Escrituras, se le pregunta, ¿usted en qué cree? A ver, cuente, ¿usted qué cree? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Por qué cree en esto o aquello? Lo que responde es contando la historia. Los credos más antiguos de Israel son credos históricos. ¿Qué es decir credo? Lo que creo. Mi fe, lo que me da fidelidad, lo que me afianza, lo que le da soporte y sentido a mi vida, el ámbito de comprensión de la vida, el ámbito último de comprensión de la vida. En realidad, la fe, como ustedes ya saben, es esa respuesta a la propuesta de Dios que se convierte en sentido de la vida. Y entonces, esa fe es fundamentalmente, los que tenemos una fe bíblica, es fundamentalmente una fe histórica. Les decía que los más antiguos credos de Israel, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, que usted está buscando, en el capítulo 26, en el versículo 5, libro del Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, muy fácil de encontrarlo, Deuteronomio, segunda ley. Entonces es el quinto libro de la Biblia, hace parte de los 5 libros del Pentateuco o de la Torá. Allí expresan esos credos históricos de la siguiente manera: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, capítulo 26, versículo 5. En realidad el versículo 5 hace parte de las expresiones del sacerdote que cuando ofrece la ofrenda allí, entonces dice: el sacerdote tomará de tu mano la cesta, leo desde el versículo 4, la depositará ante el altar de Yahvé tu Dios, tú pronunciarás estas palabras ante Yahvé tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrantes, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre.
Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria y nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte, tenso brazo, en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, Yahvé, me has dado. Como ustedes se dieron cuenta, es un apretadísimo resumen de la historia de ese pueblo. Y en realidad, esas que eran las primeras formulaciones de la fe, lo que los afianza, lo que les da sentido a ese pueblo, fueron las primeras formulaciones que entre familias, que del clan fue pasando de los patriarcas a los hijos, que se celebraba esos actos salvadores del Señor. Y después, cuando se fueron contando parte por parte lo que Dios hizo, entonces fue donde surgió el Pentateuco, fue donde surgieron los 5 libros, cada uno contando parte de lo que Dios fue haciendo. Pero las primeras experiencias fueron experiencias de celebración, de proclamación, de recordación, recordar celebrativamente lo que Dios había hecho en ellos. Es más, el anuncio cristiano también es así, el querigma. El anuncio cristiano también es así. Comienza uno a contar lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Y al contar cada una de las partes es lo que después viene a ser los evangelios. Los evangelios son un querigma ampliado. Ahora me hace el favor y levante los hombros. ¿Oíste? ¿Y a mí qué? Yo sé que a esta altura, con esto que les he dicho, algunos de ustedes ya estaban por ahí, pues sí, más o menos interesante, pero ¿y a mí qué? ¿Sí les había interesado al menos alguna cosa o no? ¿Qué, por ejemplo? Pues sabe a nosotros qué, que el Dios vivo y que da la vida, Yahvé bendito sea, el que nos da el ser y permite el ser, en quien vivimos, nos movemos y existimos, Él es el mismo de ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Por lo tanto, Él está actuando aquí, espacio, y ahora, tiempo, en nosotros. Y a nosotros nos toca ir descubriendo ese paso del Señor, para que también nuestros credos, nuestra fe, sea una fe profundamente histórica. Este es un elemento fundamental del cristianismo, en realidad del judeocristianismo, de toda la revelación bíblica. Mientras que los otros intentos de religión, religare, que el hombre encuentre la trascendencia, que el hombre encuentre a Dios, o proceden de la racionalidad, entonces que proyecta sobre los fenómenos de la naturaleza, religiones de la naturaleza, o religiones antropomórficas, centradas en el ser humano, como los griegos, y endiosan los instintos, las pasiones, los deseos, los sueños, en fin. En realidad, las Sagradas Escrituras nos narran el acontecer del Dios real en la realidad, del Dios que es, Yahvé bendito sea, en este ámbito de realidad, en la vida, en la historia. Nuestra experiencia de Dios no es el fruto de un genio sentado en un escritorio. Nuestra experiencia de Dios no es el fruto ni siquiera de un místico por allá meditando bajo el árbol po, om, hariom tapsa, o tratando de trascender en su interior. Nuestra experiencia de Dios es el Dios vivo revelándose en la vida. Es el Dios que ha creado la historia revelándose en la historia. En esas coordenadas de la historia, tiempo. Por eso cuando vamos a la Sagrada Escritura, entonces los acontecimientos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Jesús y toda esa primera comunidad cristiana son personas en una época, en un sitio, en una cultura. Por eso cuando vamos a la Sagrada Escritura algunos hasta se asustan. Oíste, pero esto parece es una novela de guerra. Qué montón de peleas, qué montón de batallas, qué montón de problemas. Nada que ver
con el libro rosado de los sueños y de los mitos humanos, de la belleza, de la hermosura, de lo bueno, de tal cosa. No, esto habla es de la vida, de las realidades humanas, sus conflictos, sus problemas, sus situaciones, y cómo el Dios real, actuando en esa problemática humana, actuando en esas dificultades humanas, salva, ilumina, libera, transforma, se encarna, se mete en nuestra carne y desde allí saca adelante esta realidad de salvación. Por eso usted ve que la experiencia cristiana es muy distinta. No es una experiencia de salirse de la vida, de este mundo malo, de este mundo cruel. No es una experiencia de dualismo. Entonces este es el mundo material, este es el mundo de los trabajos, este es el mundo de los conflictos, y la vida espiritual sería salirse de ella a un supuesto mundo de las ideas, de las oraciones, de los ritos. No, lo importante, lo que vamos aprendiendo de todo esto es que nuestro Dios acontece en la problematicidad de nuestra vida. Nuestro Dios se encarna y se revela ahí en medio de esos conflictos de pareja, ahí en medio de esas dificultades de crecimiento de los hijos, ahí en medio de esas situaciones difíciles de sobrevivencia, de trabajo, en medio de la conflictividad y de la enfermedad, en medio de todas esas cosas, el verbo, la palabra, el proyecto de Dios se ha encarnado y desde allí se revela como Salvador. Por eso, cuando nos preguntan o nos preguntamos en qué creemos, contamos la historia. Contamos la historia y los eventos de salvación de Dios en ella. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12 y 13 en adelante, donde se nos comienza a narrar la Pascua, el paso del Señor. Entonces en ese libro del Éxodo hay una parte muy interesante donde prácticamente empieza como empezamos nuestra reflexión. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte en qué crees, tú le responderás. E inmediatamente comienza a contar la historia de la acción de Dios en medio de ellos. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, ¿por qué creen ustedes en eso? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Por qué somos así? ¿Qué es lo que somos? Cuando él pregunte sobre sus raíces, cuando él pregunte sobre la familia, cuando él pregunte sobre su pueblo, tú le vas a tener una palabra luminosa de cómo Dios ha actuado en medio de todo esto. Si hay una crisis fuerte en medio de las nuevas generaciones, es la falta de raíces claras. Falta de raíces claras como persona, falta de raíces claras como familia, falta de raíces claras aprendiendo a leer la historia que por la acción de Dios se convierte en una historia de salvación. Lo que les digo es muy importante. Qué bueno que fuéramos descubriendo eso y penetrando eso, porque entonces nuestra espiritualidad se va a convertir en una verdadera vida en el Espíritu, donde Dios actúa en nuestra cotidianidad, donde le vamos a perder el miedo a las dificultades, a los problemas, a la conflictividad. Muchos de ustedes quizás antes de venir, tanto más que somos parejas de matrimonio, fácilmente, y algunos puestos que veo por ahí vacíos, es de aquellos que antes de salir estuvieron como de costumbre, como parejas, discutiendo. Porque o ella no estaba lista, o él como de costumbre estaba más así con el geniecito parejo, o este problema con los hijos, que cuando iban a salir entonces esto, o este problema con aquella o aquella situación. Y entonces algunos dijeron, tomaron la opción falsa. ¿Qué vamos a ir allá? Fíjese que a usted no le está sirviendo para nada. Fíjese que para problemas y para tal cosa. Por eso precisamente es por lo que venimos, a que en nuestra carne, a que en nuestros conflictos, a que en nuestros problemas, a que en nuestras situaciones el Señor acontezca. Ahí, es desde ahí donde acontece. Fíjense, cuando venimos a la Sagrada Escritura y usted comienza a leer las guerras, las traiciones, los asesinatos, los robos, los adulterios, las problemáticas que hay, el pecado que hay en medio de toda esa gente, aún entre los más buenos. Moisés era un asesino,
¿No se acuerda que mató a aquel egipcio, aun cuando con buenos propósitos? David tenía un ojo alegre, y además de ojo alegre, asesino, ¿se acuerda? Cuando empezamos a leer, y eso que lleguemos a los más mansitos, Pedro, además de cabeciduro, cómo se echaba para atrás, cómo negó al Señor ante una criada, y todo el otro montón de cosas que vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Mejor dicho, están hablando de nosotros, las situaciones, los conflictos. Está hablando de la vida real. Pues lo que les quiero decir es que, bendito sea Dios, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, está aconteciendo, quiere acontecer, está aconteciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. A veces no nos damos cuenta de eso. A veces pensamos que si Dios estuviera actuando, entonces ya seríamos ángeles. Todos vendríamos vestidos de túnicas blancas, así mirando, volteando los ojos para el lado, la cara para un lado y los ojos para el otro, y entonces así como con una carita de santos de que yo no fui, sabiendo que sí fuimos, sabiendo que no hay justo ni aun uno, sabiendo que el ámbito, el espacio, la realidad donde Dios se manifiesta es en la vida cotidiana, que al verbo, a Dios, le gusta, quiere hacerse carne y desde allí actuar salvífica y misericordiosamente. Pues siga levantando los hombros. Y esto me lleva al descubrir que el Dios bíblico, el Dios real, se revela en la historia. Al descubrir que si Dios se revela en la historia tenemos que hacer memoria agradecida, memoria constante de lo que Dios hace. Al descubrir que ese que era, es y será, sigue actuando y quiere actuar y está actuando en tu vida, y lo que quiere es que seamos conscientes de eso, pues a un momento muy especial que el Señor nos convoca este año. ¿Cuál? 20 años de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y 10 años de la emisora. Oíste, pero ya le está metiendo propaganda o política. No, precisamente por eso le expliqué teológicamente. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver eso con teología? Todo. La experiencia del Dios vivo acontece en la historia real. Y la historia real es en un tiempo real, es en un espacio real y es en un ámbito de relaciones. Dios acontece en momentos y en situaciones. Y estos son los momentos y estas son las situaciones en las que Dios está aconteciendo entre nosotros. ¿Cómo así? Algunos de ustedes han llegado hace poco. ¿Quiénes han llegado en el último año a la escuela bíblica? Los invito a que levanten la mano. Qué bueno. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. ¿Quiénes han llegado y ya tienen alrededor de 5 años? Y póngale ahí un stop, hombre productor, y vaya parando algunas de esas fotos viejísimas para que tengamos de quién reírnos. Entonces, ¿quiénes han llegado? ¿Quiénes tienen ya siquiera 5 años? En estos 5 años para acá, 3, 4, 5 años. Qué bueno. Bendito sea el Señor. Bienvenidos y felicitaciones. Pero ¿quiénes tienen entre 5 y 10 años? A ver, yo los veo. 5 y 10 años. Esas ya van siendo ligas mayores. Dejen la mano levantada. A ver, yo veo quiénes tienen entre 5 y 10 años. Muy bien. ¿Y quiénes tienen más de 10 años? ¿Quiénes tienen más de 10 años? Levanten la mano los que tienen más de 10 años. Por allá atrás, por allá arriba, por allá abajo. Muy bien, por allá también arriba. Me imagino que a ustedes les ocurre como generalmente cuando uno llega a las realidades tanto de iglesia como de instituciones. Llega uno a una universidad, o llega uno a su parroquia, o llega uno a cualquier institución y cree uno, o simplemente así como que el cerebro medio codifica por el lado fácil y cree que es que eso nació ahí. Y cree que es que eso
ahí está, ahí está. Algunos lo hicieron, ni se preocupa uno, una serie de viejitos, de cuchitos, hace tanto tiempo, en eméritos, que por allá entonces les harán un busto, calvitos allá, estarán entonces a la entrada. Pues antes de que lo hagan y mientras podemos hablar, yo les voy a contar cómo empezó esto. ¿Ya? Pues así como a los hijos les pertenece el principio de esa historia, así como a los hijos les pertenece el principio de esa historia, yo los quiero invitar a que ustedes y todos en la escuela, tanto aquí como en las otras sedes, ya donde están, en el sur de la Florida, o en Fort Lauderdale, o en Miami, o en alguna parte de Atlanta, en Naples está empezando, en New Jersey está comenzando, así como en Quito, ya hay una comunidad fuerte, como en Cúcuta, hay una comunidad muy fuerte, muy fuerte. Hay un grupo de alrededor de 500 jóvenes, ya comunidades de parejas, 5 o 6 comunidades de parejas. Hay una sede especial, allá hay un trabajo muy bueno, así como también en Cali se está haciendo todo un trabajo y en otras ciudades. Yo los quiero invitar a que ustedes se vayan apropiando de la historia. El apropiarse de la historia no es una curiosidad, no es una curiosidad, es una necesidad teológica. ¿Oíste qué fue eso? ¿Que el apropiarse de la historia qué? No es una curiosidad, no es simplemente por hacer chismes, ni siquiera por historiografía, por recoger datos, no. Es una necesidad teológica. Si usted no aprende a leer la historia, nunca aprenderá a vivir. No solo como Gabriel García Márquez nos recordaba, de que el no conocer la historia entonces es estar condenado a repetirla, sino que precisamente cuando no asumimos la historia, entonces se convierte en un pecado grave. ¿Cómo así que en un pecado grave? No estoy hablando de moral ni de moralismos. Estoy hablando de que pecado es vivir de espaldas a Dios. Es pretender construir la vida de espaldas a Dios. Por lo tanto, no acertar en el sentido de la existencia. Y solamente cuando asumimos la historia, las historias personales, cuando asumimos la historia, las historias de pareja, las historias de la familia, mire, cada vez menos, si es un trauma, van desapareciendo las fotos y los álbumes familiares, y los muchachitos entonces también van pensando que como que de dónde son. Muchas de las familias tradicionales, y en eso la tradición bien entendida es algo importantísimo. Entraba uno a algunas familias y desde el principio estaban las fotos de los abuelos, las fotos de los familiares, las fotos de los padres y algún tipo de recuento. Eso es importantísimo, tenemos que volver a recuperarlo. Yo sé que algunos de ustedes están traumatizados como en mi casa, porque cuando a los niños precisamente los profesores quisieron hacerles esa memoria y entonces van a traer las fotos de los papás y van a traer las fotos de los hermanitos y las fotos de los abuelitos y todo eso, entonces ustedes quedaron quizás traumatizados, les digo como en mi casa. Cuando a María Clara, la menor, le pusieron esa tarea, nosotros juiciosos, doña Luz María buscó los álbumes y los fue sacando y entonces, al fin y al cabo las tareas de los hijos se los hacen y se las ponen a los papás, entonces le hicimos pues la tarea fenomenal y al presentársela a la niña, oh desilusión, rompió a llorar. Desolada, desconsoladamente, la niña rompió a llorar. Pero mi amor, ¿por qué? No está muy bonita la tarea. Esa gente está muy fea. Yo no voy a llevar eso. Puede ser que usted tenga ese trauma y por eso ha resuelto quitar las fotos de la casa, del álbum familiar. Pues le cuento, no puede ser. No asumir la historia
nos quita las posibilidades de soñar, de proyectar, nos quita las posibilidades de un proyecto y un sentido claro. Las nuevas generaciones no tienen raíces, no porque no tengan, sino porque se las hemos negado, se las hemos ocultado, las ignoran y porque no han tenido un padre. Ese es patriarca, eso significa patriarca. En el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, tiene que haber patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los patriarcas son los generadores de pueblo, los generadores de humanidad. Ese es Abraham, ese es Isaac, ese es Jacob. Después, más adelante en el pueblo, los patriarcas pasaron a ser llamados presbíteros, los ancianos en la comunidad. Y no solo en todas las formas de cultura, en todas las tribus, en todas las sociedades entonces se valoraban precisamente por el saber de sus ancianos, por la experiencia de sus ancianos. Realmente los ancianos eran bibliotecas andantes, monumentos arqueológicos andantes. Así debían ser los ancianos en medio del pueblo, donde las nuevas generaciones podían venir donde ellos a beber de los saberes, a beber de las experiencias, a que les contaran las cosas. Nuestra sociedad es una sociedad consumista, volador hecho, volador quemado. No nacimos pa' semilla, todo es desechable, todo es desechable. Entonces vamos perdiendo esa esencia de lo humano. Esa esencia de lo humano cuando perdemos la historia, esa devaluación de la persona pasa por ahí. Tenemos que recobrar la realidad de que ser hombres es ser históricos, de que ser hombres es ser historia en medio de una familia, en medio de unas realidades. Por eso les digo, debemos celebrar, porque es cuestión de justicia, es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Señor, en todo tiempo y lugar. Y ustedes recuerdan los salmos y la teología bíblica, cómo señala como uno de los peores pecados el no recordar. El no recordar. Y entonces los salmos comienzan a decir, no se acordaron de las obras de salvación que tú hiciste en ellos, no se lo recordaron y enseñaron a sus hijos y por eso cayeron en el pecado. Por ejemplo, el Salmo 78, Salmo 78, escucha mi ley, pueblo mío. Tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Hay dos palabras que son fundamentales en la experiencia de la espiritualidad bíblica. Hay dos palabras, dos realidades que son fundamentales en la experiencia de la vida espiritual. Escucha, Shema. Recuerda, Sicarón. Escucha, Shema. La fe viene de la escucha, del abrirse a un Dios que se quiere comunicar con nosotros, en palabras, pero cuando se dice escucha, es apertura de todo, el ver, el oír, el tocar, el palpar, el razonar, el atender todos nuestros sentidos volcados hacia el conocimiento y un Dios que se quiere revelar, comunicar con nosotros. Eso es lo que hay detrás de la escucha. Escucha es la capacidad de atender a la revelación de Dios. Escucha y guarda en tu corazón la palabra que te ilumina, el sentido de la vida que te conforta. Si no escuchamos los distintos sucesos que nos acontecen en la vida, las situaciones y circunstancias nos desconciertan, nos dejan desolados. Las situaciones que pasan, enfermedades, fracasos, situaciones con la naturaleza, conflictos con los demás, realidades de la vida y finalmente el último enemigo, la muerte, nos desconciertan. No sabemos para dónde pegar, no sabemos cómo interpretar. Caemos entonces en el caos
de lo fanático y sin sentido del azar. Caemos en el caos de la idolatría, rendirle culto a supuestas fuerzas, entidades o cosas o realidades para ver que nos ayuden a superar el caos que nos asfixia, que nos quita la vida. Por eso el Señor lo primero que hace es revelarse en la palabra. La palabra es luz para nuestros pasos. La palabra, como dice, entonces, escucha, pueblo mío, que tiende el oído a la palabra de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, en enseñanzas, machal, en enseñanzas, en parábolas, en instrucción, en una forma sabia que tú puedas entender. Voy a evocar los misterios del pasado, lo que hemos oído y sabemos, lo que nuestros padres nos contaron, lo que ¿qué? Lo que nuestros padres nos contaron. No se lo callaremos a nuestros hijos, a la futura generación lo contaremos, las alabanzas de Yahvé y su poder, las maravillas que ha hecho. Él estableció en Jacob un dictamen y puso una ley en Israel. Él había mandado a nuestros padres que lo comunicáramos a sus hijos. ¿Él había mandado qué? Es un mandato. Es un mandato, es un mitzvot, mandato. ¿Qué es un mandato? Es un camino para la vida y la libertad. Es el camino para la vida y la libertad. Les dije que hay dos palabras, escucha. Lo primero que hace Dios a través de su Hijo Jesucristo es abrirnos la capacidad de escucha. Efatá, ábrete, porque la fe viene de la escucha a la palabra del Señor. Porque la palabra es la luz, sentido de la existencia humana. Porque lo que nos hace distintos de los animales y de lo demás es la capacidad de sentido. Eso es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es la capacidad de sentido, la autoconciencia y por lo tanto capacidad de proyectos. Y eso se llama palabra. La palabra es la luz, es el sentido de la existencia. Y por eso el Señor lo primero que hace con su pueblo es abrir la capacidad de sentido, de escucha, de palabra, de comprensión de la existencia, para que no estemos erráticos en una circunstancia contra otra, de un muro contra otra, de un hueco en otro hueco. La palabra es lámpara que ilumina, da sentido. Eso es lo que nos hace falta hoy. Eso es lo que nos hace falta en nuestros hijos y en nuestra familia. Nosotros pensamos con esta sociedad consumista que el vacío de sentido se podía llenar a punto de cosas. Las cosas que hoy tenemos, las posibilidades que hoy tenemos todavía la memoria y cómo comparar con nuestros abuelos. ¿Se acuerda del tipo de cultura, cómo se cultivaban, cómo vivían nuestros abuelos? No más se acuerda usted cuando no para la familia, sino para todo el pueblo y para toda la ciudad había un teléfono. ¿Se acuerda? Medellín cabina 8. ¿No se acuerda? Cuando no para una familia, ya eso fue después cuando ya tenían, ustedes tienen teléfono en su casa. Cuando era una maravilla, era para el pueblo. Era para la ciudad, ¿ya? ¿O es que usted ya se le olvidó cuando se comunicaban con señales de humo allá en su pueblo? O al menos con alarido. Joaquín, que baje la mula, en fin, que viene el patrón, ¿se acuerda? Pues, ¿cómo ha cambiado? Cuando las formas de iluminar, cuando las formas de comida, cuando cada vez que veo los blue jeans de las nuevas generaciones, me acuerdo que fue que sus tatarabuelos se los heredaron a sus padres, ellos a los hijos mayores a las otras, y que ahora recién los están sacando para vendérnoslos como la última moda, ¿cierto? Entonces, solo que ellos tienen que pagar la lavandería y quien les haga los huecos, pero yo los míos los tengo. En fin, deje así. Lo que le quiero decir, cómo ha cambiado efectivamente nuestras sociedades.
Pero ¿será que en esos cambios hemos ganado en manera de vivir, en amor, en familia, en sentido, en alegría? Hace tiempo no se veía tanto que la depresión, que el sinsentido, que los muchachos que no tenían tantas posibilidades y ahora teniendo de todo y no saben de dónde vienen ni para dónde van, no saben qué hacer con su vida. A toda hora una angustia existencial y una depresión terrible, el nivel de suicidios, el nivel de sinsabor en la vida. Tenemos que recobrar la palabra. La palabra es la que nos da el sentido, es la luz. Por eso los mandamientos fundamentales del Señor van en relación al Shema. Escucha, Israel. ¿Cuál es el primer y principal mandamiento? Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Escucha, Israel. La escucha al Señor Dios y el conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Y como este Dios vivo acontece en la vida, como este Dios real acontece en la realidad de la historia, por eso el mandamiento que va, hermano, del escucha es recuerda. Escucha y recuerda. Por eso la mala memoria es pecado y fuente de pecado. ¿Qué? Ya le olvidó. Dígale a su vecino, dígale a su cónyuge. ¿Cómo fue eso? ¿La mala memoria qué? La mala memoria es pecado y fuente de pecado, y grave. La mala memoria es pecado, así como el no escuchar, ya que la fe viene de la escucha, es pecado y fuente de pecados. Así la mala memoria, el no recordar, es pecado y fuente de pecado. Para que me entienda, si no somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cualquiera de las continuas cambiantes circunstancias de la vida nos desestabiliza, nos saca de centro, nos descentra, nos enajena y comenzamos a tomar decisiones locas. Eso es lo que llama pecado, decisiones sin sentido que nos destruyen. Eso es lo que llama pecado, una vida de espaldas al proyecto del que es la vida, Dios. Y eso cuando precisamente no hemos aprendido a leer la vida y a recordar las obras del Señor. Por eso está diciendo el salmista, Salmo 78 le recordaba, Él había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, que los hijos que habían de nacer, y que estos se alzaran y se contaran a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza y no olvidaran las hazañas de Dios y sus mandamientos observaron. Y sigue diciendo más adelante, no los voy a leer todos, verso 17. Pero ellos volvían a pecar contra Él, se rebelaban contra el Altísimo, al Dios tentaron en su corazón, reclamaron, se olvidaron de Dios. Se olvidaron del Señor. Ese es el problema de la falta de memoria. Pecado y fuente de pecado. Se lo digo más sencillo. Cuando tantas veces las crisis, por ejemplo, de la relación de pareja, las crisis en el hogar, cualquier pequeña situación de las del día a día, nos llenan la cabeza, nos hacen arder por dentro de rabia. Entonces, ¿cómo olvidamos toda una historia de relación de pareja? Toda una historia de construcción, toda una historia de amor, toda una historia de entrega, toda una historia de sacrificios, toda una historia de construir juntos. Y entonces, por las más mínimas cosas, no es más que cada uno de nosotros recuerden la última peleita, que para eso sí tenemos buena memoria. Recuerden la última pelea. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Piensen a ver. O por plata, o por tiempo, o porque llegó tarde, o porque me dijo, o porque no me dijo, o porque no se acordó. A ver, acuérdenme ustedes por qué. ¿Por qué?
Así, pues yo digo es los otros, los vecinos. Cuando ustedes alcanzan a escuchar de sus vecinos es por qué. Que porque es alcahueta con los hijos, que porque llegó tarde, ni se diga de los problemas de infidelidad, ni se diga de los problemas de tal o cual otra cosa. Entonces, ese problemita, cuando olvidamos toda una historia de salvación juntos, entonces lo absolutizamos. No, es que usted no sabe lo que me hizo. No, y con esas buenas asesoras, allá mientras la están peinando, mientras lo están motilando, mientras está tomándose la cerveza o en el descanso y mientras le están pintando las uñas, decidieron en adelante, no le aguantes más, no seas boba, no seas boba, así empezó el mío, yo por eso ya este es el quinto, ya así empezó el mío. Y se nos olvida toda una historia de salvación. La falta de memoria es pecado y fuente de pecado. El amor y el sentido pasan por una buena memoria. El pecado, el odio y la indiferencia pasan por la pérdida de memoria. A nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de pueblos. Una de las cosas que nos asombran cada rato, inclusive las niñas, cuando estamos viendo noticias y lo que pasa en el país y lo que pasa en otros países, y entonces una vez ya dice, pero es que a nosotros fue que nos vieron la cara pues, en otros países pasa tal cosa y ahí mismo entonces la sociedad, la gente se une, los distintos estamentos y sí logran determinar, ¿a nosotros qué? Claro, una sociedad sin historia, sin visión de sentido. No tenemos de dónde responder, no hay de dónde responder. Necesitamos construir persona, necesitamos poder desde construir la persona con ese sentido de historia de la salvación, construir parejas y familias. Necesitamos construir comunidades y pueblo, construir nación, construir pueblo. Por eso celebramos 20 años de la escuela. Sí, por eso, porque es que la actuación de Dios, como les dije, es en tiempos concretos, sitios concretos, personas concretas, y que cuando llegamos a determinados espacios de la sociedad, de la iglesia, creemos que eso nació ahí, creemos que eso siempre estaba ahí. Vea que cuando llegamos a las parroquias, ahí está, es que esos curas tienen mucha plata, vea, ahí está, debe ser que tal cosa. No se dan cuenta que detrás de eso hay toda una historia. Los mismos ancianos, presbíteros, que les tocaría contar la historia, contarles a los hijos, a las nuevas generaciones, porque cuando generalmente se pasan de párroco a párroco, lo que pasan es las cuentas económicas y ni siquiera el carro que se lo lleva el otro. Entonces, si no pasan la historia de una comunidad que tendrían que haber construido, entonces por eso la gente no tiene raíces de comunidad y raíces de historia. Tenemos que aprender a construir la historia. Es un mandato del Señor, es un mandato del Señor. Un cristiano que no sepa leer la historia y que no sepa construir la historia, no es cristiano, así de simple, no puede ser cristiano. Tiene una religiosidad social, cultural, pero no sabe leer la historia, y la prueba de eso es que no transforma la historia. Si no aprendemos a transformar la historia, es en definitiva por eso. Si no aprendemos a transformar la historia de las comunidades, la historia de la pareja y de la familia, las historias personales, es ahí donde Dios acontece. ¿A qué venimos aquí? ¿Por qué el Señor nos trae? Venimos a aprender a leer la vida y a escribir la vida. A eso venimos. ¿A qué venimos aquí? A leer la existencia y a escribir la nueva historia, la nueva existencia, los nuevos evangelios. A eso es a lo que venimos. Cuando los invitamos pues, y a partir de hacer la historia es una cosa interesante. Para hacer la historia se necesita en primer lugar documentos, fuentes. El único acceso a la historia son las fuentes históricas que pueden ser lo escrito,
fuentes históricas que lógico son las tradiciones de las personas, fuentes históricas que son las cosas, ¿ya? La arqueología. El único acceso a la historia es esto y la palabra que interpreta lo que ocurrió. Esas son las únicas cosas. Por eso cuando están comenzando a pasar ahí unas determinadas fotos, ¿ya? Cuando comienzan a contar, y yo hoy quiero invitarlos a que en sus comunidades comiencen a hacer la historia y memoria agradecida. Por allá están los folders de cada una de las comunidades. Este es el tiempo en que lo recobren. Y que las comunidades que no tienen comiencen a hacer su folder de memoria agradecida. ¿En qué época comenzó? ¿Quiénes empezaron? Que ojalá cada pareja comience a hacer algunos elementos de los datos de su historia, de lo que son, por qué vinieron, cómo llegaron. Y que comiencen a descubrir lo que Dios va haciendo en todos ustedes. Es época de celebrar. Y celebrar es lo mismo que recordar. La expresión zikaron en hebreo, la expresión escucha es shema, y la expresión recuerda es zikaron. Y zikaron es reactualizar, hacer memoria celebrativa. ¿Por qué vamos a celebrar 20 años de la escuela? Porque el Señor nos quiere bendecir. Por dos cosas fundamentalmente. Primera, porque es justo, es necesario, es nuestro deber darle gracias al Señor por lo que ha hecho. Darle gracias por lo que ha hecho, tomar conciencia de lo que en cada uno de ustedes ha hecho, tomar conciencia de lo que en sus hermanos ha hecho, tomar conciencia de lo que en ese grupo de jóvenes ha hecho, en ese grupo de universitarios y profesionales ha hecho, en ese grupo de comunidades mixtas ha hecho, en esos ministerios que ayudan y apoyan a los que tienen problemas de adicción o problemas de depresión, esos grupos, inclusive los de niños. Ver estos muchachitos, ver las fotos de cuando llegan niños y ahora ya adolescentes y casados aquí en medio de esta experiencia y ya con hijos. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Porque al recordar nos apropiamos de la experiencia de salvación que Dios ha hecho. ¿O es que ya se les olvidó de dónde los sacó el Señor? ¿O es que no han vuelto a pensar si hubieran seguido por el camino que iban? ¿Dónde estarían si es que todavía estuvieran? ¿Dónde estarían si es que todavía estuvieran en esos caminos de espaldas a Dios? Es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Y segundo, porque cuando uno toma conciencia de lo que Dios ha hecho, se abren las puertas de las nuevas y actuales bendiciones que usted y yo necesitamos hoy. Segundo, se lo repito, cuando usted toma conciencia de lo que Dios ha ido haciendo en su vida, cuando usted toma conciencia de lo que Dios está haciendo en su vida, entonces es la posibilidad de que abra las puertas a las nuevas, a las actuales bendiciones de lo que Dios quiere hacer con usted y quiere hacer con su familia y quiere hacer en nuestras comunidades hoy. Porque si Dios es el Dios real y actúa en la historia, esa salvación va a seguir aconteciendo en nuestra historia. 20 años de Escuela Bíblica Católica Yeshua. Ojalá pudiéramos tener memoria para inclusive ir haciendo memoria más grande a nivel de la iglesia local, de parroquias, de diócesis, de la iglesia universal. Pero precisamente el Señor nos da estas experiencias como escuela, o sea, sitio donde aprendemos. Aprendemos a hacer memoria agradecida de la familia, aprendemos a hacer memoria agradecida de las pequeñas comunidades, aprendemos a hacer memoria agradecida de este espacio de salvación y de escuela, de aprender a ser discípulos, que esa es la escuela, aprender a ser discípulos del Señor, para que en la medida que va creciendo nuestra capacidad de hacer memoria, de celebrar, entonces vamos comenzando a abrir poco a poco las posibilidades de hacer memoria como sociedad, de hacer memoria como humanidad, de hacer memoria y proyecto. Para eso es este ejercicio, porque todas estas realidades son las que nos hacen humanos. Los invito pues a que todas estas semanas estemos en esa disposición
¿Verdad? Vamos a hacer memoria. En sus casas, en sus hogares, saquen las fotos del matrimonio y de sus hijos. Es el mejor retiro espiritual de pareja. El mejor retiro espiritual de pareja. ¿Cuál? Sacar el álbum de las fotos del matrimonio, sacar las fotos de sus hijos, comenzar a hacer memoria en el hogar de lo que Dios ha hecho. Comiencen los que no como comunidad a hacer esa memoria agradecida, y los que la tienen, desempólvenla ya y van a empezar a reactualizarla. ¿Qué comunidades la tienen ya? A ver qué comunidades se acuerdan de la memoria. ¿Cómo se llama? Alianza, Éfata, Shema, el Magnificat, Logos, Camino de Dios, Hombres Nuevos en Jesucristo, A los Pies del Maestro, Milagro de Caná. Son 150 comunidades en la escuela, alrededor de 39, 40 de parejas. ¡Qué bendición! Ese nivel también tenemos que hacerlo, irlo sacando. Y el otro nivel lo vamos a hacer entre todos. ¿Cuál? La memoria agradecida de lo que Dios ha hecho en la escuela. Mire, no piense usted, con esto termino, no piense usted, y se lo digo porque así va a encontrar en sus hijos, se lo digo porque así va a encontrar en sus hijos, no piense usted, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Mire, en los 4 hijos que tipifica la fiesta judía, el Seder de Pesach, la fiesta judía de la Pascua, tipifica la actitud de los seres humanos en 4 hijos. Un hijo que inmediatamente siente que lo llaman, responde al llamado de la familia, responde al llamado que el Señor le está haciendo, y cada vez entonces se compromete más con su hogar. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Por qué estamos celebrando esto? Y usted los va a ver ahí felices recogiendo la historia familiar. Dice la Escritura que no solo hay ese hijo inquieto, ese discípulo Talmid Hakam avanzado, ese hijo inquieto que todos tenemos, bendito sea Dios, y que hay que alimentarles esa sana curiosidad e ir llevándolos para que vayan creciendo como personas y se apropien. Tengan raíces. ¿Qué es lo que les están reclamando? Raíces. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué soy? Es que yo soy adoptado. Es que yo no tengo raíces. Es que yo tal cosa. Es que yo tal otra. Tenemos la obligación de darles raíces, de darles sustento a su ser. Pero hay otros que no saben preguntar. Hay el hijo sencillo que... Hay que llamarlo, hay que animarlo, hay que descubrir formas pedagógicas para que él mismo vaya haciendo ese proceso del saber, ese proceso de aprender la vida. Hay otro que inclusive no simplemente es sencillo, hay otro que es muy simple. ¿Sí? Eso, ¿ve? Hay que también meterlos en el cuento. Y ahí dicen un hijo necio, un hijo necio. ¿Cuál es el hijo necio? Eso es cosa de ustedes, eso es problema de ustedes. Se autoexcluye, se autoexcluye. El pueblo de Israel en eso es muy duro, la tradición rabínica en eso es muy duro. Inclusive entonces en la forma de responder ahí, casi que hasta le dan una palmada y le dice, y eso lo hizo el Señor con nosotros, porque si vos hubieras estado allá, no hubieras salido de Egipto, te hubieras quedado allá como esclavo. Estas son las raíces nuestras y de los que asumen la historia. Pero yo no les digo eso. Yo les digo que como Jesús, como Dios en Jesucristo, busquemos la forma de a través de preguntas inteligentes, de a través de acompañamiento con amor, de a través de distintas formas de que esa persona, ese hijo nuestro, ese hijo de Dios, redescubra sus raíces y vaya trabajándole al sentido de su vida. Bueno, chachos, se acabó esto. Vamos a celebrar 20 años de la escuela. Nuestra escuela, el sitio donde el Señor
ha querido abrir las puertas, como nos dijo cuando empezó la escuela. He aquí que abro delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, bendito sea. Una puerta, como nos dijo desde el principio, la gloria de mi Padre está en que sean mis discípulos, hagan discípulos, que den mucho fruto, fruto abundante y fruto que permanezca. Pues bien, con esas certezas yo los invito a que entremos en tónica de celebración, desde ahora, tanto con las actividades que vamos a tener estos fines de semana, pero celebración en el corazón, celebración agradecida en nuestras oraciones, en la Eucaristía y en todas nuestras reuniones comunitarias. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar, porque de verdad que es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darle gracias al Señor por lo que ha hecho en todos y en cada uno. Por estas historias personales, de parejas, de familias, porque cuando miramos hacia atrás, recuerda, escucha y recuerda. Cuando miramos hacia atrás, ¿cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo tocaste insistentemente en la puerta de cada uno? ¿Cómo con lazos de amor nos fuiste atrayendo a cada uno? ¿Cómo fuiste propiciando las circunstancias para que en la oración del uno, para que en la insistencia del otro, y aún desde las dificultades y consecuencias de nuestro pecado, cómo escribiste derecho en los renglones torcidos de cada uno? ¿Qué podemos decir, Señor? Así como el pueblo de Israel, al mirar su pasado, veía cómo Dios lo escogió, lo fue llevando como sobre alas de águila, cómo lo fue sacando de esas esclavitudes, cómo lo libró de sus miserias, cómo lo trajo a tierra prometida. De verdad, Señor, que es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, por lo que haces, has hecho y harás en la vida de todos y cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito seas. Todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la bendición para ti, Padre, por Cristo y en el Espíritu Santo. Bendito seas, bendito seas. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor, hoy te damos gracias por tantas bendiciones que has derramado en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras familias completas, Señor. Has derramado tu presencia y tu amor. Te has manifestado tantas veces, en tantas situaciones, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu paso en nuestra vida y en la vida de muchas parejas aquí. Hemos visto tu paso, Señor. Gracias. Por eso hoy te damos gracias. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Bendito seas. Yo te doy gracias, gracias, Señor.
Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y a ti, María, Madre de Dios, te pedimos que ores por nosotros, que intercedas por nosotros, que estés pendiente siempre de nuestros hogares para que nunca nos falte la presencia de tu Hijo amado. Por eso hoy, Madre, contigo le decimos al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que tomen asiento.